Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cuáles son esas energías que vienen para ti, para esa personita especial que nos tienen que decir las cartas, que nos tienen que decir los guías, a quién pueden estar escogiendo para una lectura. Puede ser a alguien del pasado que está esperando algo del pasado, alguien en el presente o quizás alguien del futuro. Veamos entonces qué nos quieren decir nuestros queridos guías. Cortemos aquí. Ah, por cierto, al final te voy a dar un pequeño, un pequeño ritual. No sé si se puede llamar ritual para alivio de dolor, de cualquier dolor. Así que ya te lo voy a dar. Espero que no se me olvide. Vamos pues entonces. Primero que nada, vamos a tomar esta carta, que es la carta que nos habla de lo que esa persona siente por ti, independientemente de que se haya terminado la relación, independientemente de que todavía no estén en relación ustedes porque apenas se están conociendo o porque, ¿qué te digo yo? Porque el pasado ya pasó y quedaron ciertas huellas. Así que eso es independiente. Y ahora vamos a sacar aquí esta carta, que es la carta de la persona, de esa misma persona, pero cómo se siente ahorita en el ambiente con respecto a la situación que hay contigo. Y aquí una carta que es tu carta, cómo te sientes tú con respecto a todo lo que estás viendo o a todo lo que está a tu alrededor o cómo estás tú con la relación en este momento o con la situación. Primero que nada, vamos a ver cómo se siente esa persona. Mira pues, esa persona se siente bastante, digamos, como atrapada en cierta incertidumbre, tiene como, yo diría, como cierto resquemor, como cierta desconfianza por algo, mi querido y adorado colectivo. Veo a esta personita como que en verdad, no sé, como que si siente que no están bien las cosas, te mira de reojo, te mira como de una manera desconfiada, no sé qué es lo que le pasa. Eso es lo que ahorita esa persona está viendo en el ambiente con respecto a tu relación o a tu situación, si se quiere, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el sentimiento que pueda tener ahorita para contigo, porque esta carta es lo que en verdad por dentro siente esa persona hacia ti, y esto es lo que el ambiente le está haciendo ver, lo que el ambiente le está haciendo sentir. Vamos tú, ¿cómo estás tú con todo esto? Oye, mira, veo una carta, por lo menos de tu lado, como muy yin, como que estás dispuesto o dispuesta quizás a muchas cosas para quizás recobrar esa relación de nuevo, ¿cierto? Estoy viéndote, mi querido colectivo, como que no te estás quedando atrás, como que tú también quisieras, como que a lo mejor no será que es a ti que te toca ir a buscarle, no serás tú que tienes que ir a buscar a esa persona, no lo sé. Lo cierto es que mira, todos dos, tú y esa persona están mirando mucho para el pasado. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir. Por lo menos te veo es que estás en acción. Esta persona está muy estática, así que si tú estás esperando por casualidad que esta persona quisiera volver o regresar, déjame decírtelo que por ahora no creo que vaya a poder ser. Yo no quiero decir con esto que no vaya a regresar, pero necesita primero salir de esto, de esta sensación que tiene, de este resquemor o de esta desconfianza, si se quiere, como muy visual, porque no puedo evitar observar cómo esta persona está. ¿Te das cuenta? Si te pongo cerca la carta para que puedas verla bien, ¿no? Este es el 9 de bastos. Ok, entonces dicho esto, vamos a ver cuál es esa energía o los sentimientos que tiene esa persona por ti. Salga sapo, salga rana, lo que sea, así te odie, vamos a ver qué hay en el fondo de su corazón. Mira, te está diciendo que poco a poco se está clarificando esta persona, que va a llegar el momento en que va a poder actuar. Ahorita tiene muchas dudas encima esta persona, te lo está diciendo. Tengo muchas dudas y todavía no sé
¿Cómo puedo yo salir de todo esto? Yo no voy a decir que yo no te quiera o que te haya olvidado. No, no lo puedo decir, pero tengo también en mi corazón muchas dudas que me atormentan, muchas cosas que no me dejan tranquilo o tranquila. Y yo necesito terminar de cuadrarme, terminar de equilibrarme. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Así que no voy a decirte que voy a regresar, pero tampoco te voy a decir que me voy a ir hacia el futuro. Yo estoy viendo mucho y mira, las tres cartas están mirando hacia el pasado, ¿sabes? Así que ponte pilas para que te des cuenta más o menos cómo se están leyendo las cartas. Y así cuando te toque a ti en algún momento lo quieras hacer y practicar, yo te aconsejo que te compres un masito de cartas y que practiques conmigo cuando estemos leyendo las cartas. Practica, me interesa mucho. Este año yo quisiera y me estoy haciendo el propósito de poner a toda mi gente, a mis suscriptores, a que aprendan también a leerse las cartas. Es interesante, así aprendí yo empecé leyéndome a mí misma. Ok, entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Vamos a sacar aquí unas 3 primeras cartas. Y mira esto, mi querido y adorado colectivo, mira las cosas como son. Esta persona no lo podemos dudar. Esta persona te mira de reojo, te mira de arriba abajo o tiene esa energía como un poquito, digamos, de desconfianza porque no sabe quizás o no sabemos quizás lo que pasó aquí en esta situación. A lo mejor fuiste tú quien le mandó de paseo y ahora esa persona siente que le mandaste quizás fuera de tu vida porque no le querías. Puede ser, pero aquí está la carta de querer luchar. Así que tú no estás tan indiferente tampoco. Lo que pasa es que esa persona no te está viendo lo que tú estás haciendo. Quizás tú sí estás viendo lo que esa persona, energéticamente hablando, sí estás viendo, sintiendo esa energía que tiene esa persona, pero esa persona no está viendo la tuya, ¿no? Entonces fíjate, esa persona, estas cartas son de esa persona. Mira aquí el presente, como está ahorita en este momento, tiene mucha fuerza, una gran fuerza de voluntad que tiene esa persona dentro de todo. Y si quiere con fuerza quizás salir de todo esto y se quiere terminar de acoplar, es alguien que aquí entre nos, en el fondo, está muy apegada a ti, esta persona. Y por ese apego que tiene esa persona ahorita, esa persona necesita tomar una gran decisión porque ya no puede más. Está mirando justamente ese apego que tiene y se está dando cuenta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aquí yo parado, arrumado aquí con tanta desconfianza y tanta, quizás, qué sé yo, como digo, como rencor o reconcomio, qué sé yo qué, y estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Yo necesito tomar decisiones. Entonces sí, se está cuadrando, se está equilibrando y sí está tomando sus decisiones. Fíjate, el brazo izquierdo lo tiene tomando el basto que está en la izquierda y la izquierda es el pasado. Entonces quizás esa persona en verdad está tomando decisiones o se está inclinando la balanza hacia el pasado. De hecho, aquí también pareciera que estamos viendo hacia el pasado. Ahora vamos a ver aquí que otra cosa, 2 cartas más que sacan y mira lo que esta persona quiere. Mira en efecto, mira lo que esta persona quiere, lo que desea, lo que realmente desea de todo corazón, mi querido y adorado colectivo, es una vuelta otra vez a casa. Date cuenta lo que te estoy diciendo. Es una vuelta a casa. Vamos a seguir sacando cartas. Voy a ver si me las puedo poner así ahora un poquito. Voy a arrimar un poquito más para que veas más el panorama. A ver si no tengo que tapar las cartas. Y vamos a ver 3 cartas más. Y sí, es lógico de pensar que esta persona tenga una cierta incredulidad contigo o una cierta desconfianza, porque aquí está la torre. Quiere decir que muy probablemente tuviste tú que tomar decisiones que a lo mejor se escapaban de tus manos, que no te quedaba más remedio que tomar decisiones. Y por eso esa persona está como está, no lo quiere entender, no quiso entender quizás el porqué de todo esto. Y bueno, en fin, esa persona ahorita está preparándose, está trabajando por sí y por su relación, por su nueva relación.
contigo, lógicamente. Aquí yo no estoy viendo a nadie diferente que no seas tú y esa persona. Entonces si quiere esta persona como está preparándose mentalmente y espiritualmente, sentimentalmente, hasta físicamente se está preparando esta persona para una futura vuelta. Mira aquí, esa persona quiere ahora, como decir, volver otra vez a entrar a su trono, a su imperio, quiere ahora con mayor fuerza maciza, digamos, con esa energía súper fuerte que tiene esta persona con este emperador. La energía de ese emperador es una energía bastante fuerte, directa, precisa, concisa, derecha, no quiere ver para los lados, ya cuando toma una decisión la toma, y eso es justamente lo que esta persona está por hacer, o va a hacer. Claro que sí, se bloquea, pero está bloqueada esta persona a pesar de todo por la ruptura que hubo, porque esta persona necesita quizás a lo mejor hasta preguntarte, hasta hacerte unas cuantas preguntas. A lo mejor esa persona ni sabe, es que no sabe realmente que tú estás dispuesto o dispuesta a luchar por esa relación. No la está viendo, no te mira, no sabe, no puede verte. Ahora vamos a seguir sacando aquí, mira, es una energía yang lo que viene ahora. ¿Qué quiere decir esto, mi querido colectivo, cuando yo digo que es una energía yang que viene? Que esta persona es la que va a tomar la decisión y la iniciativa, ¿ok? Es esa persona la que va a tomar la iniciativa. Mira, lento pero seguro. Y mira qué cosa tan grande. En este cuadrante, 5 cartas de arcanos mayores. Importantísima, importantísima esta lectura para ti y para esa persona, colectivo. Te lo tengo que decir. Así que sí, viene de nuevo esta persona con lentitud. Claro, está rota la torre. Necesita hacer reparaciones. Necesita demostrarte que es capaz de ser todo un albañil o una albañila para poder ser capaz de recuperar esa torre, ¿no? Mira, decisiones de amor, otra carta de arcanos mayores. Definitivamente no hay la menor duda, mi querido señor colectivo y mi señora colectivo. Aquí no hay ninguna duda. Esta persona quiere de nuevo entrar y te quiere también proponer un planteamiento. Aquí va a hablarte de algo, wow. Y la reina de bastos, que es mi reina favorita, que es la brujita del tarot, y que cuando ella sale, ella está saliendo, claro. Es lógico pensar que esta brujita está diciéndonos que todo va a estar bien. Y fíjate tú que es la última carta de este cuadrante. Esto me habla mucho. Yo, dependiendo de donde estén las cartas, me hablan más o me hablan menos. Así que quiero que aprendas cómo, a dónde están mirando los personajes. El ermitaño, por ejemplo, aquí en este mazo hay otros mazos en los que el ermitaño está mirando para el otro lado, pero aquí, por ejemplo, está mirando al pasado. Entonces quiere decir que está caminando lentamente, pero con firmeza y con seguridad y seriedad hacia el pasado, mi querido colectivo, ¿sabes? Vamos a ver aquí qué otra cosa nos dicen. Wow, no, mira, no. Ya no tengo más nada que decirte. Lo otro que te pueda decir va a ser como más de lo mismo. Esta persona está en una constante comunicación contigo y conexión, aunque tú no le hayas escuchado todavía. Esta persona está muy, pero muy pendiente de ti. Es cierto, tiene sus resquemores, porque cualquiera, ¿no? A cualquiera le puede dar miedito pensar lo que tú puedas pensar o no sabe a lo mejor qué es lo que estás haciendo. Pero esa conexión mental que tiene y espiritual y energética que tiene contigo no se ha podido desconectar. Esa persona tiene ese wifi prendido las 24 horas del día para contigo, mi querido y adorado colectivo. Así que aquí no hay la menor duda, ¿sabes? Veo y me gusta mucho el hecho de cómo está tu carta, porque está la carta como decir, esta es tu energía, una energía bastante rápida, una energía como diciendo, yo también voy a luchar por esta relación. Si esta persona regresa de nuevo, yo voy a luchar, yo voy ahora a mejorar, lo que a mí me corresponde, lo voy a mejorar. Me encanta. Eso me encanta. Entonces, como te venía diciendo, en lo que te prometí, esto es como un pequeño conjuro, ¿no? Como una palabrita mágica que encontré en un libro muy interesante y que se llama
alivio del dolor. Este alivio del dolor es para cualquier alivio, mi querido colectivo. Entonces fíjate, pon atención, escribe en un papel 3 veces, tienes que escribirlo 3 veces, anasajes, anasajes, anasajes. Por favor, alivia el dolor. Le estás pidiendo esto al universo, alivia el dolor. Y lo escribes 3 veces y 3 veces repites, alivíame el dolor o quítame este dolor. Y ese es un dolor que puede ser mental, psíquico, físico, espiritual, sentimental, de depresión, de melancolía, de lo que tú quieras, un dolor de algo. Y entonces aquí podrás tener esa palabrita mágica. Anasajes, anasajes. Así que ahí te lo dejo para que lo puedas escribir bien. Te lo escribí con letra de imprenta y lo escribes 3 veces en un papelito, lo metes bajo tu almohada o cuando sientas algún dolor físico te lo pasas este papelito ya escrito por el sitio donde te duela. Si te duele la mano, te lo pasas así y eso te va a ayudar. Eso sí, tienes una cuota que pagar. Hay algo que tienes que pagar y eso es que tienes que tener fe. Tienes que depositar una cantidad de fe en el banco para que te pueda llegar este mensajito. Una cantidad, un cheque a nombre del universo con una cierta cantidad de fe para que esto se te pueda dar. Esto no es gratis. Así que ahí te dejo con esa lecturita, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo, pues un besito. Nos vemos. Bye, bye. Te quiero mucho. Bye.